8:48 en este martes 17 de mayo, año 2022. Se acercan las elecciones del 2024. Sí. Estamos exactamente a 2 años y a esta hora recibimos el comentario de nuestro coordinador, José Luis Mendoza y Cervantes. Muchas gracias, Rosendo, gracias a ti, gracias a todos nuestros compañeros, nuestro abrazo siempre a don Álvaro Arbelo, que es una figura esencial a la hora de hablar de la radio moderna en nuestro país y de este gobierno de la mañana, un símbolo de un estilo comunicacional una y mil veces imitado, diversionado, pero el original lo tenemos nosotros, esperando su recuperación y su regreso a estos micrófonos. Como siempre, nuestro saludo cordial a todo el país y nuestro agradecimiento porque el solo hecho de tener el acceso privilegiado a estos micrófonos hace la diferencia. Estamos en una plataforma que nos permite llegar, eso es el toque ahí que hace la diferencia. Carlos, este muchacho que lo mandamos a estudiar microfonología, lejos de aquí, una beca. Gracias, Carlos. Bueno, señores, un sinnúmero de temas interesantes con los cuales bien hoy en este inicio de la mitad de semana podemos hablar, pero hay algunos que no queremos dejar de lado. Primero que nada, en temas de los casos de corrupción que se han ido como dejando de lado, que ya no son tanta noticia, que no ocupan tanto espacio, se renuevan los casos, algunos de los casos más importantes, Coral 5G, se habla se ha dado seguimiento al caso de Dan Cáceres y Torres Robiú, los casos Coral y Coral 5G se renuevan, se habla de uno de los imputados que habría hecho una devolución de una cantidad importante de bienes y habría pasado a ser entonces un colaborador de estos casos de la instrucción de la acusación. Vamos a ver, yo siempre he dicho e insisto, va a ser algo que ustedes me escucharán esgrimir a menudo aquí, los tiempos judiciales no satisfacen el morbo. Los tiempos judiciales en un país cuyo derecho es tan importante la forma como el fondo, y donde una no citación a tiempo, donde un documento no esgrimido a tiempo, donde una de las múltiples formas que se exigen para que el proceso sea bien llevado, si no se cumple, anula una audiencia, la retrasa, la reenvía. Y eso produce, sobre todo con el inmediatismo que se vive en los tiempos que nos ha tocado vivir, eso tiende pues a ir quitándole cierto interés a los medios sobre ciertos temas, en lo cual hay que decir, se va perdiendo, se va diluyendo muchas veces el interés de la gente, y eso es importante que entendamos. A veces nos juega en contra como ciudadanos, además de que también los juicios, en la condición de la que se exige que sean oral, público y contradictorio, también muchas veces va sacando poco a poco, va separando el trigo de la paja, va separando aquello que no tiene asidero. Cuando se anuncia que un caso tiene 5,000, 20,000, 10,000 pruebas, esos son prospectos de prueba, que más adelante tienen que pasar un tamiz, un filtro, y de los cuales se termina aceptando una parte de ellos, a veces la mínima, a veces terminan 6 y 7 de esos prospectos de prueba terminando por ser validados, y son con los cuales se tiene que hacer caso, insisto, se tiene que enfrentar el ilícito que se pretende perseguir. Pero voy a agregar otro elemento más, y con esto, por favor, que no se entienda que le quiero matar a nadie la sana expectativa de que la corrupción administrativa se castigue. Los tipos penales que poseemos hoy por hoy son anticuados, incompletos, no son tan complejos y abarcadores como nosotros nos gustaría, porque arrastramos una figura en un código penal que, más allá de los parchos colocados por décadas y por más de un siglo, siempre va a ser un código penal viejo. No hay remiendo que valga al momento de tener que actualizar los tipos penales. ¿Qué son los tipos penales? Son así como en el diccionario, una palabra tiene una explicación, ¿verdad? Le explica si es un adjetivo, si es un sustantivo, si es un verbo. Bueno, los tipos penales tienen una descripción donde una práctica se ajusta a ese tipo penal. El tipo penal que castiga el secuestro, que castiga el robo, que castiga el homicidio, con sus distintos agravantes, tiene que ser bien explicado en un código. Por eso se habla de un código. Si esos tipos penales pertenecen al siglo XIX, con remiendos del siglo XX, con prácticas criminales del siglo XXI, es natural que luego tengamos grandes frustraciones como población. Yo siempre cito un caso que, por doloroso que sea, tengo que recordar, y es el caso de la niña Emily Peguero. Mucha gente se hizo de la idea de que, además del homicida, además de quien materialmente pues se pudo probar, ejecutó la muerte de la jovencita, había gente que se había hecho de la idea de que
la madre de este muchacho iba a recibir tal o cual, cuando descubre mucha gente que la figura de la autoría intelectual no existe en nuestro Código Penal. Existe una complicidad, pero una complicidad que tiene que probarse en los tiempos en que ese criterio puede ser probado. Y cuando usted descubre entonces que esos tipos penales que existen, esas etiquetas penales que existen, no absorben ciertas prácticas, ¿qué nos queda? Nos quedan castigos incompletos, castigos no satisfactorios. Yo no soy muy amigo de la idea, se dice en España, de legislar en caliente, de que cuando ocurre un crimen horroroso es cuando la sociedad debe ejecutar sus grandes cambios, pero entiendo a la gente que lo exige. Lo entiendo porque soy humano y porque me horrorizan ciertas cosas que han ocurrido en nuestra sociedad. Ahora, hemos tenido suficiente tiempo, más que suficiente, diría yo, para que en tiempos de paz, para que en tiempos de desarrollo económico, de crecimiento económico, para que en tiempo de ciertas bonanzas del pasado reciente y remoto, nuestros congresos produjeran resultados. Y ahí es donde está el dilema al que yo convoco a esta sociedad el día de hoy. Y por eso no podía dejar pasar ahorita el tren de recordar que también hay una responsabilidad en el votante. Cuando hay una autoridad mal elegida, cuando llega a un puesto tan importante alguien que no tiene ni idea. Porque ese que no tiene ni idea se exhibió. Él fue a abrazar doñitas y a cargar muchachos y a ofrecer a lo mejor canastillas y a brincar gente para arriba y para abajo. Entonces, por lo menos le preguntamos a esa persona qué pensaba hacer. Por lo menos a esa persona le inquirimos cuáles eran sus planes. Y lo que vale para el alcalde vale para el legislador. Yo le exijo todos los días, y creo que a los legisladores hay que exigirle, que dicho sea de paso, a algunos legisladores que luego pueden ser señalados, y yo respeto todas las opiniones, supuestamente por improductivos, a lo mejor no lo son, otros sí, pero en todo caso hay que exigirle a todo el que está en un puesto electivo que muestre cuál es su productividad, cuál es el resultado de yo tenerle ahí, porque usted me está representando a mí y yo tengo necesidades como ciudadano. Yo no puedo vivir tranquilo sabiendo que a lo mejor el día de mañana opere desde la sombra un acto que va a ser doloroso para mí, cuando lo lleven al tribunal y solamente le juzguen por ayudar a ocultar un cadáver, resulta que solo son 2 años. En ese orden de tu comentario, totalmente de acuerdo en cuanto a la necesidad de actualizar la norma penal. Y muchas otras más. Un pilar fundamental de la política criminal es establecer las bases que tipifican los crímenes y delitos y las sanciones que se le atribuyen a lo mismo. Pero lo que tú dices, tenemos legisladores con grandes deficiencias. Cuando analizamos cuáles son los legisladores más votados, los diputados más votados, ahí la situación es dramática, porque no son aquellos que se han caracterizado en su promoción por las propuestas que presentan en la campaña, por su plan de trabajo, sino por aquellos que han dado más dádivas, han incurrido en prácticas clientelares. Y eso es un tema que tenemos como sociedad, ahora que se está hablando de la reforma electoral, que establecer las reglas claras para poder ahora, cuando se vayan a elegir a los legisladores, poder limitar ese gasto de campaña de manera que un ciudadano que tenga condiciones no compita en condiciones desiguales con uno que no tiene condiciones pero sí tiene recursos. Y agrego a ese elemento interesante que tratas. Cuando nosotros exigimos calidad en el trabajo del legislador y al mismo tiempo que pedimos calidad y resultados en el trabajo de los funcionarios que son designados por decreto, que son designados directamente por el Poder Ejecutivo y en los cuales en algunos casos deben pasar ciertos filtros que dice la ley, también estamos exigiendo calidad en la práctica política que elegimos al votante de a pie, al militante, al simpatizante. La ley puede ser útil, yo creo que sí que puede servir, sin embargo, sin una sociedad exigente con aquel al que le da su voto, al que le endosa su proyecto político. Mira, la ley va a producir poco y nada. Somos un país de más de 10.000 páginas de leyes, algunas de ellas extraordinariamente bien redactadas, algunas de ellas muy bien pensadas, algunas de ellas yo diría que incluso con un ejercicio de adaptación, muchas veces inspiradas en formas legislativas extranjeras. Otras no tanto, a otras en el copy-paste hasta se le fueron a veces los enlaces, pero fuera de esos casos que son abrumadoramente desesperanzadores, fuera de esos casos, sí tenemos un trabajo por hacer. Y es ser exigentes con nosotros mismos. La democracia se construye desde abajo, no desde arriba, que ese es mi problema con la vieja idea de que una ley va a solucionar todo. Y claro, es importante lo que la ley electoral. Ahora,
proponga usted una ley electoral que sea exigente con el tema de la campaña política, donde los partidos, por ejemplo, no son exigentes con aquellos quienes colocan de candidatos. ¿Qué va a pasar? Nada. Siempre la trampa se aprende. ¿Saben qué? Se aprende la forma. El primero que se aprende el alcance de la ley es el tramposo. Eso, yo ahorita estábamos hablando fuera de la ley del tema del deporte, actividad que todo el mundo sabe, amo, y de la que provengo en los medios de comunicación. Y una de las cosas que más rápido se aprende cuando se lee la historia del deporte, en el dopaje, es la extraordinaria habilidad que tienen los tramposos para encontrar la sustancia adecuada, el método adecuado y el manejo de los tiempos adecuados para que los controles actuales se queden obsoletos. Pero ahí es que está la labor legislativa. Si el legislador, siempre las personas tienden a evadir la legislación. Lo descubren, José Luis, cuando comienzan a darle más duro la cuenta a la pelota. Bien, mira, siempre va a haber quien intente evadir la norma. Eso es natural. Ahora, está en el legislador que sea efectivo y rápido al momento de establecer los correctivos. Y en el ámbito de la ley electoral, ahí el punto está en que se establezcan controles efectivos en el gasto de campaña. Es ahí donde está el punto. Agrégale al gasto, y ya finalizando, Cundo, Josefina, algo que cuando yo lo dije aquí, parecía que yo estaba hablando arameo, pero no. Recuerdo cuando en un debate muy sano, muy constructivo, yo dije que había que también legislar los tiempos de campaña. Somos el único país de América Latina donde, en términos reales, la legislación ha carecido de un control en los tiempos. Y yo decía, bueno, pero si la enseñanza que nos están dando los países que más han avanzado en el índice de desarrollo humano de América Latina, que los hay, Uruguay, Chile y otros casos más, una de los extraordinarios pasos adelante que dieron para el control, para que la diferencia no sea la capacidad económica, ¿saben qué fue? Limitar los tiempos de campaña, pero limitarlos extraordinariamente, de una manera tal que... No, y efectivamente, porque el de nosotros tiene límites. Sin embargo, sí, la misma Junta, laxos, bajo eufemismo, permitió una consulta ahora al Partido de la Liberación Dominicana. Y es un ejercicio de campaña. Por más que le busquen la vuelta, es un ejercicio de campaña. Exacto. Yo agrego a eso, iniciamos, mucha gente quizás pensó que el tema era la corrupción administrativa. No. Tenemos un Congreso cuyos resultados en el tiempo se han demostrado están muy por debajo de la necesidad y expectativa. La necesidad está por allá, la expectativa a veces es hasta un poco más baja, porque tenemos una sociedad, hay que decirlo, en ese sentido es hasta complaciente. Pero los resultados están sumamente por debajo. Y eso, señores, en algún momento tendremos que equilibrarlo entre nuestras necesidades, nuestras expectativas y los resultados que saquemos de toda la gobernanza, de todo el cuerpo que gobierna, pero esencialmente de quienes crean la ley, fiscalizan el resto de instituciones y son los que tienen en sus manos la capacidad de desarrollar esos códigos, tanto en lo penal como en otros aspectos, que generen reglas del juego que sean aplicables, que sean claras y que produzcan en la práctica, en el diario vivir, una sociedad más justa. Yo lamento, y lo digo de antemano, que vaya a ser de las insatisfacciones y frustraciones que produzcan muchos de estos casos, muchos de estos procesos, y ya lo de Brecht algo nos enseñó, que entonces la gente comience a pensar, ¿y por qué con lo que tiene en la mano un juez y un ministerio público que acusa no es suficiente para nosotros sentirnos satisfechos? Porque usted tiene un código penal del siglo XIX que ha sido incapaz la clase política de negociar temas como las 3 causales y otros más, y de darnos un código penal como el que nos merecemos en pleno siglo XXI. Llévatelo, Cundo.